Aló, chiquis. ¿Sabías que ha estado en cualquiera? No, que ya me da cosita, lo voy a extrañar. Sí, ¿no? Porque hoy enfrentamos, repique de tambores, el siglo XXI Y así venimos a proponerles un sueño. Hoy, en la última entrega, graficamos y relatamos Obreres Animades. Obreres en el siglo XXI. Arranquemos, vamos. Meta. En diciembre de 2001, el presidente radical Fernando de la Rúa abandona la Rosada y deja una Argentina sumida en la pobreza y con una deuda externa imposible de pagar. Y una crisis política en la que llegamos a tener varios nombres tentativos para la presidencia en tan solo 11 días, hasta la asunción de Eduardo Duhalde. El cabezón Duhalde fue vice en la primera elección de Menem y en 2002 también fue gobernador de Buenos Aires. Por ese cargo y una alineación en el peronismo, pasa a ser presidente interino entre 2002 y 2003 con el objetivo de poner orden. Difícil. En ese momento las jubilaciones y salarios habían perdido la mitad de su poder de compra en 6 meses. Sí, la pobreza escala del 45% a más del 60%. Esto trajo consecuencias como la marea de nuevos actores sociales, los cartoneros. Compuestos por niñas y adultos, los cartoneros revisaban y siguen revisando los contenedores de las grandes ciudades, buscando alimento y materiales para vender, reciclar, sobrevivir. Y justamente por esa gran masa de desocupación, los sindicatos aflojan las manifestaciones. Junto con una suba de los precios de las exportaciones, el panorama mejora. Parecía que Duhalde y el Estado no necesitaban endeudarse más. Esto también suavizó el discurso antipolítico, el famoso "que se vayan todos". Además, Duhalde puso en marcha un programa de subsidios. Crea el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Eran 150 pesos mensuales para los desempleados con familia. Todo eso lo posiciona muy bien. Pero en junio de 2002, un policía asesina a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, 2 militantes de movimientos de desocupados. En la llamada masacre de Avellaneda, y se vuelve a poner en la mira la represión política. Entonces se adelantan las elecciones para el 25 de mayo del 2003 y destacan a un riojano que ya conocíamos con un 25%. Y un gobernador santacruceño que llega con un 22%. Por la cantidad de votos les correspondía el balotaje. Claro, pero el peronismo se acomoda internamente y Carlos Menem se baja. Y Néstor Kirchner llega al gobierno casi sin apoyo de la ciudadanía, pero con las ideas claras. Una Argentina con todos y para todos, sin rencores, pero con memoria. También hay que decir que asumió con una economía en crecimiento, algo inédito, una inflación controlada, y usa esto para destrabar temas muy sensibles en una sociedad que lleva apenas 20 años de democracia. Da ese giro a la izquierda que había prometido. En 2003 se anularon las leyes de perdón e impunidad. Y así se reabren los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Ordena que descuelguen los cuadros de los genocidas Videla y Viñone del colegio militar. Y no frena. Durante su periodo se sanciona la ley de la ESI. Establece una jubilación para amas de casa, algo que reconoce por fin el trabajo femenino no remunerado. Néstor además vuelve a nacionalizar empresas privatizadas y en ruinas, como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Y así se vuelven accesibles para el pueblo. También termina de pagar la deuda externa. Pero además el tipo apuesta a una recomposición del campo político, articula el peronismo con corrientes de izquierda, los movimientos populares se reconstruyen y comienzan a tomar fuerza. Sí, y la importancia de que la pobreza haya descendido un 37% en el país, la posición antineoliberal y el cese de la represión por parte del gobierno se vio con el alza de la voz en los barrios. Crece su nivel adquisitivo, se reorganiza la vida en la villa, ya que una vez resuelto el tema del hambre pueden complejizar más las necesidades. Se comienza a hablar de integración urbana, se compran electrodomésticos, se deja la harina como comida principal y reaparece la carne. El impacto de Néstor fue grandísimo. Esta no fue una situación que se dio solo en Argentina.
Por toda Sudamérica podían verse grandes movimientos obreros apoyados por el Estado, que forman la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Es verdad, y es parte del proceso por el que la política deja de ser mala palabra. Y vuelve a ser una herramienta de redistribución de la riqueza, de la justicia social. Néstor deja una Argentina distinta y en las elecciones de 2007 el proyecto se sostiene ya que Cristina Fernández de Kirchner arrasa con el 46% de los votos. Y se convierte en la primera presidenta electa en nuestra historia. Pero no tuvo mucho tiempo para festejar. A los meses empieza un conflicto larguísimo con las patronales del campo. El gobierno afrontó cortes de ruta, manifestaciones urbanas de sectores medios y altos. Incluso a la izquierda partidaria que estaba a favor del campo. Esto provoca que el kirchnerismo necesite más apoyo político y se acerque al Partido Justicialista. Claro, y genera alejamiento por parte de los partidos de izquierda. Exactamente. Mientras estatiza el sistema de jubilaciones y establece la asignación universal por hijo. Sus medidas suman un amplio margen de militancia joven. Claro, porque si bien los movimientos sociales seguían activos, los 90 lograron despolitizar al grueso de la población joven. Es que en el primer mandato de Cristina se producen cambios de peso en nuestra identidad social. Y la ley de identidad de género, luchas que llevaban décadas en pie y hoy existen gracias a esas personas que las sostienen. En 2010 se conforma el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Una ley que terminó de promulgar Cristina en 2012 y le entrega su DNI a una gran referente, Diana Zacayán. Así, en el año del Bicentenario y del censo, sorpresivamente muere Néstor en octubre. Creo que esto generó un shock en la sociedad. Seguro. Lo cierto es que en 2011 la reelección al kirchnerismo es contundente. Obtiene el 54,11% de los votos. Una locura. El mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983. Cristina Fernández de Kirchner accede a un segundo mandato, pero ya no es lo mismo, ¿no? Es que ella venía desde el 2008 aguantando las consecuencias de una profunda crisis internacional y para 2011 nuestra economía se estanca y vuelve a dispararse la inflación. Todo esto se suman las operaciones mediáticas de los grupos monopólicos y los medios de comunicación hegemónicos que generan un desgaste permanente hacia el Estado y su figura. Era un montón. ¿Te acordás cómo empezaron con lo de el curro de los derechos humanos? Pero sí, uno de los tantos discursos de odio. A pesar de los intentos por estatizar las empresas, nuestra economía no logró desprenderse del modelo agroexportador y volvimos a chocar contra la misma pared. Y mientras que los sectores populares se vuelven más fuertes y tienen la posibilidad de organizarse cada vez más, los sectores medios y altos también lo hacen, pero con otras exigencias. claramente había una oposición cada vez más fuerte, pero fragmentada. Y ahí se hizo fuerte un partido prometedor para estas clases aspiracionales con promesas que no se cumplieron. Dijeron cosas como que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias, iban a bajar la inflación a un solo dígito, pobreza cero. Me acuerdo en el festejo por el Día del Trabajador, en la sede porteña del gremio de los gastronómicos, dijo irónicamente, si fuese cuestión de leyes, en vez de conservar lo que tenemos, saquemos una ley que diga que todos somos felices. Un partido que fomenta una positividad extrema mediante conceptos como esfuerzo individual, meritocracia, eficiencia, competencia. Sí, junto a orden, familia y sacrificio. Todo un poco se repite en Argentina, ¿no? La derecha se apropia de la bronca de cierto sector social. Sí, en este caso esa bronca fue captada por un enfoque. Neoliberal, pero supuestamente apolítico. E intentaron cumplir con la agenda empresarial. Pero Nunca tuvieron mayoría en el Congreso. No pudieron aprobar ajustes al gasto público y tampoco tuvieron margen para privatizar. tuvieron que vender los dólares del Banco Central. Recurrieron al FMI, un préstamo para nada pequeño. Así, en 2018, a un año de las elecciones, Argentina volvió a estar más endeudada que nunca. Pero bueno, Me encanta, porque siempre hay un pero. es que
Obreres es eso, un pero más, porque si algo saco en limpio de estos 10 episodios es que a pesar de las decisiones de las cúpulas... En Argentina el pero es nuestro. La reacción siempre va a ser de les trabajadores. Porque les guste o no a unos pocos, los derechos laborales se consiguieron a través de la manifestación, protesta y resistencia colectiva. Y hay que defender esas conquistas a través de la memoria y el deseo por la dignidad. Conquistas que se lograron con el pueblo haciéndose escuchar. Mientras haya peros y pinzas, hay motivos para seguir discutiendo. Y creyendo, abrazando, acompañando. ¿Tenés una frase de despedida? Sí, obvio. Cruzo la cordillera. Es de Salvador Allende, que dijo antes de morir: ellos tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales con crimen y fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hermoso. Y nosotros, desde Tucumán, esperamos encontrarles nuevamente ahí, donde pasan las cosas. Y para cerrar somos @obreres_animades, ella en redes como @aguafuerte. Y mi amigo y compañero como @elarmendaris. Abrazo enorme, chiquis, a no aflojar, que siempre que llovió... Paró. Un beso de acá hasta el infinito. ¿Sabías que una de las grandes conquistas laborales del siglo XXI tiene que ver con la identidad? Estamos hablando de la ley de cupo laboral travesti, transexual y transgénero. Bautizada con los nombres de Diana Zacayán y Loana Berkins, dos personas marrones y travestis, ambas lucharon por los derechos LGBTIQ+, durante más de 30 años. La ley asegura la posibilidad de acceder a un trabajo digno, productivo, condiciones equitativas, satisfactorias y protección contra el desempleo. Y citando a Loana: un día sentí un gran vacío en mi vida y ahí empecé a buscar algo que le diera sentido. Y eso fue el activismo, y eso fue lo cual abracé con todas mis fuerzas. Ahora, el ver a mis compañeras descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidos por médicas travestis, meseras, ingenieras o donde quiera que vaya? No sé si nos lo reconocerán, pero sí, el intento vale. Y sobre todo vale la pena ser traba, orgullosamente traba. Grandes palabras de una luchadora. Esta ley implica una restitución a un derecho que fue negado históricamente, resarciendo a un sector al que siempre se le dio la espalda.